Bien, jóvenes, a ver, vamos a colocar acá. ¿Qué tal, chicos? Vamos a colocar por acá acerca del reino protista. Recuerden que este término protista, protista viene de primero, ¿no? Proto viene de primero. En sus inicios fue agrupado como los organismos más sencillos, porque en el momento que se diseña un microscopio, se puede encontrar organismos tan sencillos, tan diminutos, y entonces un alemán, el zoólogo alemán Haeckel, le pone de nombre que ellos habían sido los primeros, ¿no? Por su tamaño, en este caso por su simplicidad, y también veía que algunos se desplazaban y otros no. Entonces él decide colocar este nombre de protista, ¿no? Protista se refiere a primero. Y el alemán que descubre este reino es Ernest Haeckel. Así es, entonces acá vamos a poner descubierto, ¿ya? El descubridor sería Ernest Haeckel. Sí, porque antes de él todavía no solamente se encontraban plantas y animales. No había otro reino, ¿cierto? Solamente plantas y animales. Entonces él decide agrupar a estos organismos microscópicos en un reino aparte, conociéndolo como protista. Ahora, ¿a quién agrupa este reino? ¿Quiénes van a estar, muchachos, dentro de este reino? Acuérdate, el término proto significa primero. ¿A quién agrupa? Esto agrupa a dos organismos, ¿verdad? Agrupa a las algas y protozoarios, ¿no? Así es, muy bien ahí, Alexandra. Agrupa a lo que vienen a ser las algas y los protozoos. Vamos a hablar entonces primero de las algas. ¿Okay? Vamos a hablar en este caso de las algas. Vamos a empezar a hablar de las algas. Se dice que ellas son los ancestros de las plantas, ¿no? Evolutivamente, las algas son más antiguas que las plantas, evolutivamente. Y en este caso, se piensa que ellas han sido las que han originado por evolución a las plantas. Entonces, ¿qué características tiene un alga? O sea, lo primero que debemos saber si estamos revisando taxonomía, lo que tenemos que saber respecto a las algas es qué características reúnen las algas. De todas las algas, sin excepción, todas son eucariontes, ¿no es cierto? ¿Por qué son eucariontes? Porque sus células son eucariotas. ¿Y eso qué significa? Significa que sus células tienen núcleo verdadero, sus células presentan organelas, sus ribosomas son 80S y su ADN está, en este caso, adherido a histonas, ¿no? Unido a histonas. Eso significa ser eucariote. Segundo, hay algas que son unicelulares, que llaman las microalgas, y hay otras que en este caso son pluricelulares, las macroalgas, ¿cierto? Algas microscópicas y algas macroscópicas. Entonces, podemos decir que las algas pueden ser uni y también pueden ser pluri. ¿Por qué no podemos decir que son multi? A ver, ¿cuál será la razón para no decir que las algas son multi? Porque las algas pueden ser uni o pluri.
Pero ¿por qué no pueden ser multi? ¿Cuál sería la razón para que no sean multi, muchachos? Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí Ángela, ¿no? Así es, Jorge. Muy bien, Felipe. Claro. Carlos, ¿no? No tienen tejidos. Son animales, o perdón, son vegetales sencillos. Los vegetales sencillos carecen de tejidos. No hay xilema, no hay floema, en este caso, y por lo tanto, el término que se suele usar para referirse a un organismo que no presenta tejido, a un vegetal que no presenta tejido, es talofita. ¿Ya? Una talofita es un vegetal que carece de tejidos verdaderos, como lo han señalado algunos de sus compañeros. Por eso no pueden ser multicelulares, porque los multicelulares sí pueden desarrollar tejidos. ¿Ya? Sí pueden desarrollar tejidos. En cambio, ellas no son multicelulares. Solamente pueden ser uni o pluri. Uni, una célula, pues, ¿no? Y pluri, varias, pero son diferentes. En cambio, multi sería varias células, pero son iguales. Son varias células, pero son iguales. También vamos a indicar que son autótrofos. Las algas, en su mayoría, salvo la más antigua, que vamos a ver, las más antiguas, salvo la más antigua, son pluri. Entonces, salvo los más antiguos, son pluricelulares o son autótrofos. Los más antiguos pueden ser mixótrofos incluso. Es otra característica en este caso de las algas. Son autótrofas, aprovechan la luz para fabricar su alimento. ¿Sí? Y también vamos a poner acá el término talofita. El término talofita se refiere a que no presentan tejidos. No hay tejidos verdaderos. O sea, una talofita carece de tejidos verdaderos. No hay xilema, no hay floema, tampoco hay parénquima ni meristema. Son talofitas. Y estas son las características básicas. Ahora, en cuanto a su desplazamiento, las algas se podrán desplazar, muchachos. ¿Qué dicen? A ver, ¿habrán algas que se puedan desplazar o todas las algas son sésiles? Bueno, en el caso de las macroalgas, todas son sésiles. Sí, todas son sésiles. En cambio hay algunas, claro, algunas unicelulares que sí se desplazan. Hay algunas algas que tienen flagelo y se pueden desplazar, ¿no? Como si fueran animalitos, sí. Entonces, en cuanto a su desplazamiento, algunas se desplazan y las que se desplazan tienen que ser unicelulares. Algunas unicelulares son móviles, ¿no? Se desplazan para buscar su alimento o para poder fabricar su alimento. Y otras son sésiles. Y las pluri, vamos a poner acá. Y las pluricelulares son sésiles. O sea, quiere decir que no se van a poder desplazar. ¿Ya? No se van a poder desplazar. Son sésiles. No hay desplazamiento en estas algas pluricelulares. Solamente hay algas unicelulares que se van a desplazar. Eso sería en cuanto a su desplazamiento. ¿Ya? Esas son las características entonces generales que vamos a encontrar en las algas. Ahora, ¿cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar por el pigmento que van a guardar. Claro, todas ellas, como hacen fotosíntesis, tienen un pigmento que guardan
también tienen una reserva. Producto de la fotosíntesis, ellas pueden guardar almidón, pueden guardar crisolaminarina, pueden guardar el paramilón, pueden guardar, por ejemplo, algunos compuestos como los aminoglucanos, ¿no? Las laminarinas también. Entonces, hay distinto tipo. Por acá me dice el fitoplancton. ¿Qué cosa es el fitoplancton? El fitoplancton se refiere a las algas unicelulares. Claro, cuando tú te refieres a las algas unicelulares, a ellas se les puede considerar como parte del fitoplancton. El fitoplancton es el conjunto de algas unicelulares. Ese es el fitoplancton. ¿Está bien? Por ahí me dicen de las euglenas. Sí, las euglenas son las que se pueden desplazar, pero no solamente las euglenas. Vamos a ver también que hay otras que se pueden desplazar y que también tienen esa capacidad de tener flagelo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar, muchachos, de las algas más antiguas. ¿Ya? ¿Cuáles son las algas más antiguas? Las más antiguas. Vamos a hablar primero de las unicelulares. ¿Está bien? Vamos a hablar de las algas unicelulares. ¿A quiénes se les considera, muchachos, como las algas más antiguas? ¿Tienen idea o no? ¿Quiénes serán las algas más antiguas? Las euglenofitas, muy bien. Así es, las algas más antiguas se conocen que son las euglenofitas. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque se han hecho estudios a través de algunos fósiles. ¿Ya? Algunos dirán, profe, pero la euglena es una célula, ¿qué dejó como huella? ¿Un hueso? No, pues obviamente que no. Las euglenas se puede estimar porque en algunas rocas quedan como sedimentos. Sí, en algunas rocas. Las euglenofitas. ¿Ya? Ellas, las euglenofitas, van a tener un pigmento. ¿Y cuál es el pigmento que van a tener las euglenas? El mismo que van a presentar las plantas. O sea, ¿cuál es el pigmento? El pigmento es la clorofila. Y tienen clorofila de tipo A y también tienen clorofila de tipo B. ¿Ya? Tienen clorofila de tipo A y tienen clorofila de tipo B. Ojo, todas las algas tienen clorofila, pero no todas tienen clorofila A y clorofila B. Todas las algas tienen clorofila, pero no todas tienen clorofila A y clorofila B. La clorofila A y la clorofila B le corresponde a las plantas. ¿Entendido? Sí, le corresponde a las plantas. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, en cuanto a su reserva, ¿qué cosa es lo que van a guardar, muchachos, las euglenas? ¿Qué cosa es lo que van a guardar? Una euglena, ¿qué guarda como material de reserva? Porque ella hace fotosíntesis y producto que hace fotosíntesis, ella, en este caso, muchachos, puede tener nutrientes. Así es, guarda una estructura parecida al almidón que se le conoce con el nombre de paramilón. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el almidón y el paramilón? ¿Te acuerdas que el almidón tenía dos partes? La amilosa y la amilopectina. Cuando se estudió bioquímica, se estudió que el almidón tiene una parte lineal que era la amilosa y tiene otra parte ramificada que se conoce con el nombre de amilopectina. Claro, eso fue lo que se estudió. En el caso de las euglenofitas, ¿no es cierto? No presenta parte ramificada, por eso se le llama paramilón, parecido al almidón. Es como si fuera solo amilosa. ¿Ya?
Y en cuanto a la pared, ¿qué podríamos decir en cuanto a la pared? ¿Las eulenas podrán tener pared? ¿Qué dice? ¿Las eulenas podrán tener pared? No, muchachos. Las eulenas carecen de pared. ¿Pero por qué? Uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué no presentan pared? ¿Sabes por qué no presentan pared, muchachos? Porque a estas algas se les conoce comúnmente como las algas mixótrofas. Así es. Y cuando decimos que son algas mixótrofas, esto quiere decir que pueden hacer nutrición autótrofa y heterótrofa. Y para poder comer, o sea, para poder hacer la fagocitosis, entonces no deberían tener algo rígido. Así que ellas, por esa razón, no tienen pared celular. No hay pared, está ausente. ¿Cómo es una eulena? Ahí está, vamos a dibujar a una eulena. Ahí está, aproximadamente una eulena tiene este aspecto. ¿No? Ahí está. Más o menos. Ahí está. ¿No? Es lo que encontramos en una eulena. Y lógicamente no tienen pared, pero tienen acá una película proteica. Esta película proteica es una capa delgada que protege a la célula, ¿sí? Pero el agua va a entrar de todas maneras. Claro, porque esta película es permeable al agua. Y como es permeable al agua, entonces el agua va a entrar y va a generar una presión al interior conocida como la presión osmótica, ¿cierto? ¿Y qué debe tener entonces la eulena para no lisar, para que no se rompa? Si está entrando agua y ella no debe romperse, ¿qué debe tener, muchachos, para evitar romperse? Tiene que tener acá su vacuola, correcto, tiene que tener ahí su vacuola contráctil, ¿cierto? Exacto, su vacuola contráctil. ¿Qué hace la vacuola contráctil? La vacuola contráctil expulsa el exceso de agua. O sea, ¿es un osmómetro? Sí, un osmómetro. ¿Qué es un osmómetro? Aquel que regula la ósmosis, el paso del agua. Porque si el agua solo se dedica a entrar y no hay uno que se dedique a sacar, entonces la célula se hincha y revienta. Es importante entonces esta estructura, a la cual nosotros lo conocemos como vacuola contráctil, que normalmente lo presentan los protozoos, pero ella es una alga que tiene también como estructuras de un protozoo. Algunos expertos sostienen que ella puede ser el eslabón entre las algas y los protozoos. ¿Sí? También presentan cloroplastos. Claro, como todo es una célula, acá presenta cloroplastos. Y presenta también un fotorreceptor, un detector de luz. Se llama estigma. Ese estigma es un detector de luz. Ajá, o sea, es un fotorreceptor. Entonces, esta alga, cuando detecta luz, se va a la superficie y empieza a aprovechar la energía del sol para fabricar alimento. Pero cuando hay poca cantidad de luz, las eulenas se van al fondo y empiezan a comer. Empiezan a comer. O sea, ¿qué hacen acá? Fagocitosis. Hacen pinocitosis. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que son mixótrofas. Es como mitad alga, mitad protozoario. Es algo así como mitad planta, mitad animal. ¿Te imaginas? Algo así, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar, ¿no? En las eulenas hay esa característica. Un alumno me preguntó, profe, ¿y habrá otro organismo que pueda ser mixótrofo? No hay, muchachos. No hay. ¿Ya? Más bien así investigando la vez pasada encontré que salió un artículo que decía un animal que hace fotosíntesis, decía, ¿no? Y yo me asombré y dije que tienen que decir a los muchachos que ahora en el reino animal hay animales fotosintéticos. Entonces el artículo pone ese nombre, ¿no? Pero de ahí leyendo, no es que el animal haga fotosíntesis, sino que un animal se asocia con una planta, un insecto.
se asocia con una planta en su dorso y la planta se queda a vivir en su cuerpo, aprovechando el agua de su cuerpo. Y la planta le da alimento y el insecto lo traslada con agua, con luz, y entonces una simbiosis era, ¿no? Era una simbiosis. Entonces, era un artículo para llamar la atención, ¿no? Pero era una simbiosis entre planta y animal, ¿sí? Bueno, pero hasta ahora ella es la única que hace las dos cosas. Hace fotosíntesis y hace fagocitosis y pinocitosis. Autótrofo y heterótrofo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces no hay otro organismo. La Euglena virilis. Ya vive en los estanques de agua, por ejemplo, en los ríos, en los lagos. Ahí podemos encontrar Euglena. Solo que tienes que buscarlo con paciencia, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ser biólogo, tienes que recolectar el agua y estar buscando otra muestra, estar buscando. Y hay lugares de temperatura donde un biólogo sabe, ¿no? Acá la temperatura es 23 grados, acá es probable que esté, ¿no? Entonces se encuentran las euglenas. ¿Ah? El estigma es un fotorreceptor. El estigma es un fotorreceptor, o sea, es un detector de luz. Así es. O sea, esta alga para hacer fotosíntesis tiene que hacer una fototaxia positiva. Y el que permite captar el estímulo luz es el estigma. Por eso nosotros colocamos acá que es un fotorreceptor. Él es el que le va a indicar dónde está la luz para que pueda aprovechar. ¿Ya? Muy bien, ahí están las euglenofítas. Vamos a otra alga. Vamos a otra alguita. Otra alguita. Otra alguita también importante. Esta es una que abunda bastante en nuestro litoral. Sí, nuestro litoral tiene bajas temperaturas y por esa razón aprovecha las algas para multiplicarse. O sea, quiere decir que nuestra corriente fría favorece el crecimiento de las algas. Y si esa corriente fría favorece el crecimiento de las algas, también favorece el crecimiento poblacional de los peces, ¿no? Porque los peces se alimentan de tanto las micro como las macroalgas. 2, acá tenemos a las algas doraditas. ¿Quiénes son las algas doraditas? Las doradas son las crisofitas. Las crisofitas vienen a ser las algas doradas. Son bioluminiscentes. Ahora, ¿a qué se debe que sean bioluminiscentes? Eso se debe a que tienen incrustaciones de silicatos en su pared. Y esas incrustaciones de silicatos permiten reflejar el pigmento que tienen. Claro, cuando tienen un pigmento absorben luz y cuando reflejan la luz, entonces ahí se pueden ver que son bioluminiscentes. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el pigmento que van a tener estas algas? Estas algas, jóvenes, el pigmento que van a presentar, el pigmento que van a tener las crisofitas, se conoce como la xantófila. Tienen también los carotenos, los betacarotenos, pero uno de los principales es la xantófila. ¿Ya? Acuérdate que también tienen clorofila C. Todas las algas tienen clorofila C, todas, pero muy pocas tienen clorofila A y B. Solamente las euglenofítas y las clorofitas que vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuál es su reserva? La reserva de una crisofita, o sea, de una alga dorada, la reserva, ¿quién es? La reserva es algo aceitoso. Es un aceitito que guarda estas algas y que se aprovecha en la industria de los cosméticos. Atención, señoritas, si por ahí ustedes indagan, hay algunos cosméticos que pueden elaborarse con el aceite de estas algas. Ahí está, muy bien, por acá lo mencionaron. Así es, Yasmín. Esto de acá se conoce como la crisolaminarina. ¿Ya? La crisolaminarina es el material de reserva que guarda una crisofita. Y la pared, además de celulosa, ojo, sí tiene celulosa, pero además de celulosa,
además de la celulosa, tienen incrustaciones de silicatos. ¿Ya? En su pared celular vamos a encontrar incrustaciones de silicatos. Esto le da el aspecto como si fuera un vidrio. Sí, le da como el aspecto de un vidrio. ¿Está bien? Y por eso tiene muchos usos. Ese vidrio tiene muchos usos. Por ejemplo, lo utilizan para cremas exfoliantes. No sé si alguno de ustedes, las señoritas, han comprado esas cremas que van sobando y sus manos quedan suavecitas. Esas son cremas exfoliantes, lo mismo para el rostro. ¿Qué hacen estas cremas? Tienen las paredes, están elaboradas con restos de las paredes celulares de estas algas. Entonces, como son un material de silicato, lo que hacen es retirar las células muertas de la piel, de la epidermis, para exponer a las células jóvenes, ¿no? Porque nosotros tenemos una epidermis que está por capas, 8 o 10 capas. Las 4 capas que están adelante seguramente ya están desgastadas. Entonces la crema exfoliante saca eso y expone las nuevecitas, ¿no? Y por eso la piel se pone suave, ¿no? Entonces con eso usan las cremas, o para eso usan estas algas. También lo usan para hacer algunas pastas dentales. Sí, ¿no? También en la limpieza de los dientes se necesita algo como que haga una limpieza como si tuviera vidrios microscópicos y pueda sacar las partículas de alimento o placa bacteriana también. Y también se utilizan como son bioluminiscentes, en las carreteras se utilizan como faritos, ¿no? Han visto que cuando uno va por la carretera, en la pista están pegadas unas plaquitas, que cuando los vehículos se iluminan, ellas reflejan la luz y parece como si tuvieran foquitos prendidos. Pero no hay foquito. Lo que pasa es que está actuando el reflejo de la luz, nada más. Y es porque estas algas tienen sus paredes con esa propiedad, ¿cierto? Igualito esa propiedad, ¿no? Eso de ahí es lo que encontramos en las carreteras, ¿no? Por eso tienen bastantes usos las crisofitas, bastante uso tienen, incluso para hacer ladrillos especiales para construcción de material muy rígido, ¿no? Así que tienen en este caso bastante tipo de algas. Estas son conocidas como las algas doradas. ¿Qué aspecto tiene una crisofita? Una crisofita tiene el aspecto de una latita de betún, ¿no? Han visto que el betún tiene 2 tapas, ¿no? Selladitas. ¿Han visto? No. Ya, igualito es una de estas algas, solamente que son elípticas, ¿no? Entonces, cuando uno ve a estas algas doradas, más o menos la podemos graficar acá. Ahí está, mira, tiene ahí una tapita, ¿ya? Y por acá presenta otra de las tapitas. Ahí está. Entonces, cuando presenta esa tapita, ahí está. Ahí está. Tiene como el aspecto de una nave, ¿sí o no? Por eso, esta alga, su nombre científico es la navícula. Navícula sp, porque hay varias especies de navícula. ¿Ya? Más conocida también, ¿con qué nombre? El nombre que es el típico, el que se usa más, es diatomea. Las diatomeas son precisamente algas de la división crisofita. Estas, ¿no? Son algas de la división crisofita. Tienen incrustaciones de silicatos en sus paredes. Eso es lo que los hace bioluminiscentes. Tienen incrustaciones de silicatos en sus paredes. ¿Ya? Y bueno, tienen también plastidios, pero el plastidio que encontramos acá ya no es el cloroplasto, ¿no? El más abundante.
El plastidio que encontramos acá es un cromoplasto y se le llama santoplasto. Claro, se le llama santoplasto porque lo que guarda, ¿qué cosa es? Santófila, ¿no? Así es, se le llama santoplasto porque el pigmento que está guardando es la santófila. Esto se conoce como los santoplastos. ¿Sí? Son algas muy abundantes en nuestro litoral. Sí, estas algas abundan bastante, tienen propiedades de ser bioluminiscentes. Vamos a poner acá entonces, estos son los santoplastos y acá decimos lo siguiente, que son bioluminiscentes. Ahora uno dirá, profe, ¿no tienen vacuola contráctil? No, porque tienen pared. ¿Para qué van a tener vacuola contráctil si van a presentar pared celular? Claro, la pared celular evita la lisis. Así es. En cambio, como ellos no tienen pared, el que evita la lisis es la vacuola contráctil, la que bota el exceso de agua. Ellos no. Ellos van a tener, en este caso, van a presentar su pared. Y estas dos tapitas, ¿no? Estas dos tapitas son las tapitas que van a tener para poder sellar la estructura de su célula. Uno se llama epiteca y el otro se llama hipoteca. ¿Ya? La epiteca es la tapita de arriba y la hipoteca es la tapita que está abajo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Eso es con respecto a estas algas conocidas con el nombre de las crisofitas. Ya está, muchachos. Vamos entonces a mencionar al siguiente grupo de algas. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, estamos claros con respecto a estas dos divisiones de algas. Vamos a... Todo bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos por acá a ver el siguiente grupo de algas. Adelante, voy a tomarle una foto. Ya está. Ya. A ver. Veamos acá. Siguiente grupo de algas. ¿Cuál sería un siguiente grupo de algas? El siguiente grupo de algas tiene flagelo también, igual que las euglenas. Y estas algas pueden multiplicarse muy rápido cuando la temperatura varía. Sí, a estas algas se les conoce con el nombre de las algas de fuego. Acuérdate que fuego, ¿cómo se dice fuego? Piro, ¿no? Piro. Piro es fuego. Entonces, a este tercer grupo de alguitas se le ha puesto de nombre de pirro. Pirrofitas. Las pirrofitas son las conocidas algas de fuego. ¿Ya? Las pirrofitas son las conocidas algas de fuego. ¿Qué pigmento van a tener estas algas de fuego? A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuál es el pigmento que van a presentar estas algas de fuego? El pigmento, jóvenes, el pigmento que van a presentar. ¿Cuál es el pigmento, muchachos, que van a tener estas algas? Los beta-carotenos. Van a tener santófilas también. Ajá, van a tener santófilas y beta-caroteno. El beta-caroteno es un pigmento anaranjado. El aguaymanto, por ejemplo, es anaranjadito. La mandarina, el mango, la papaya. Ese color anaranjado es gracias al beta-caroteno, que se guardan en los cromoplastos de la planta. Él también tiene cromoplastos. Así que ese pigmento anaranjado es el llamado beta-caroteno. Y claro, lógicamente, aparte de este beta-caroteno, también va a presentar el amarillo, que es la santófila.
Y también va a presentar la clorofila C, porque hemos dicho que todas las algas tienen clorofila C, excepto las que más se parecen a las plantas. ¿Ya? En su reserva, ¿qué cosa vamos a encontrar, muchachos, como parte de la reserva? ¿Qué cosa es lo que guarda una pirrofita? Una pirrofita, muchachos, una pirrofita, ¿qué cosa, qué material almacena? ¿Será el almidón? ¿Será el paramidón? ¿Será de repente las laminarinas? ¿Qué cosa va a guardar? Porque también ellos tienen un material de reserva. Y lógicamente también tienen su pared celular. Pero en el material de reserva que ellos van a tener es el mismo que la planta, igual que las plantas. O sea, una pirrofita almacena el mismo polisacárido que almacenan las plantas, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Almidón y también algunos aceites. Principalmente el almidón. También guarda aceites, ¿ah? Pero principalmente almidón. ¿Ya? Y su pared tiene el mismo material que las plantas. Es la celulosa. El mismo material que las plantas. ¿Cómo se les conoce a estas alguitas? A estas alguitas, jóvenes, se les conoce con el nombre de las algas de fuego. A estas alguitas se les conoce con el nombre de las algas de fuego. Así es, las algas de fuego. Ellas provocan un fenómeno conocido como la marea roja. ¿Se acuerdan de la marea roja? Claro, es un problema para la pesca. ¿Por qué? Porque cuando estas algas se multiplican demasiado rápido, o sea, una sobrepoblación de estas algas puede quitarle el oxígeno a esa parte del mar y los peces empiezan a morir. ¿Sí o no? Aparte que también hay toxinas que liberan estas algas y entonces, lógicamente, los pescaditos empiezan a morir. Estas algas reciben el nombre, ojo, a estas algas también, ¿sabes cómo se le llama? Se les conoce con el nombre de dinoflagelados. Dinoflagelados. ¿Ya? Es el nombre que reciben este tipo de algas. Los dinoflagelados son alguitas de fuego, que cuando están en una sobrepoblación, o sea, cuando están multiplicadas en esta zona, cuando están multiplicadas, entonces, muchachos, ¿qué sucede? Cuando se encuentran multiplicadas, vamos a registrar que cuando ellas están multiplicadas, ¿qué sucede, muchachos? Ocasionan el fenómeno de la marea roja. Pregunta de examen, ¿ah? Ojo, ¿quiénes son las algas que provocan el fenómeno de la marea roja? Pirrofita. Así es, así es. Ese es un dato que no te puedes olvidar para los exámenes. Ellas provocan el fenómeno conocido como marea roja. ¿Por qué? Porque precisamente las algas empiezan a quitarle el oxígeno a esa zona del mar. Y entonces empieza a haber muerte de los peces. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque un alumno podría estar pensando que el fenómeno de la marea roja lo ocasionan las algas rojas. No, no son las algas rojas. Son las algas de fuego. ¿Cuál es el problema de la marea roja? Que empieza a perder oxígeno este ecosistema acuático. Eso se llama eutroficación. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema es que el pescadito ya no tiene oxígeno para respirar. Entonces el pescadito, ¿qué hace? Muere. Entonces en ese momento la pesca debería estar, ¿cómo debería estar la pesca? La pesca debería estar paralizada.
¿cierto? Debería estar paralizada, ¿no? Porque los peces van a estar flotando ahí, intoxicados. Y no debería ir para consumo. Bueno, ese no debería es uno de los tantos no deberíamos, ¿no? Pero al final estamos en el Perú y lógicamente lo que no se debe para el peruano es lo que se debe, ¿no? De hacer. Entonces, lógicamente puede ser que esto llegue a tu casa, un pescado muerto, intoxicado, ¿ya? Y pueda causar un grado de intoxicación en la persona. No lo va a matar, lógicamente, pero sí puede provocar una respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Uno puede decir, profe, me ha dado alergia. Eso no es alergia. Una cosa es la alergia y otra cosa es la intoxicación. Son dos cosas distintas, ¿ah? Si no, como por ejemplo a los dos les salen roncha, entonces dice, ay, lo mismo. No. Las alergias son permanentes, ¿no? O sea, nunca se desaparece. Siempre está ahí en tu cuerpo. Las intoxicaciones son por algo esporádico que te tocó, ¿no? Contaminado. Acá me dice, profe, una consulta. ¿Cuál es su reproducción de las algas? Bipartición. Ella hace bipartición. Ella también hace bipartición. Estas algas también hacen bipartición, ¿no? Todas ellas hacen bipartición. Ajá. Entonces, eso es lo que va a ocasionar. Este fenómeno de la marea roja trae como consecuencia la disminución del oxígeno. ¿Ya? La disminución de oxígeno, muchachos. Ahí está, la disminución de oxígeno. Y con ello la muerte de los peces. Aparte que también la toxina. Una toxina que también elimina los peces. O sea, los peces por los dos lados salen perjudicados. Por la disminución de oxígeno y por la toxina. ¿Quién sería una de las especies más representativas de este grupo? Ahí está, mira, vamos a ponerlo por acá. Aproximadamente un alga que tiene esta apariencia, muchachos. Ahí está, ¿no? Más o menos ahí. Ahí está. Y por acá presenta sus dos flagelos. Ahí está un flagelo. Y acá se encuentra otro flagelo, ¿no? Entonces, estas alitas que nosotros encontramos por acá, recuerda que todos ellos son unicelulares. Entonces, si son unicelulares, su reproducción asexual tiene que ser por la bipartición, no queda otra. ¿Sí o no? Claro, es un organismo unicelular, se reproduce por la bipartición, se tiene que partir en dos. Duplica su núcleo y luego se parte en dos. ¿Ya? Más o menos esa sería la apariencia de esta alga, conocida como el Glenodidium. ¿Ya? A él se le conoce con el nombre de Glenodidium. Él sería el llamado Glenodidium. El Glenodidium es una de estas algas, vamos a poner acá su nombre, Glenodidium. Ahí está. También son bioluminiscentes, ¿ah? Sí, también algunos son bioluminiscentes. O sea, emiten destellos de luz. Algunos son bioluminiscentes. Ahí está, jóvenes. Entonces, lo más importante de las pirrofitas, lo más importante que debes recordar de las pirrofitas es que ocasionan el fenómeno de la marea roja. Y eso es perjudicial para la pesca. Sí. ¿Ya? Su proliferación, su multiplicación. ¿Estamos? Muy bien. Y bueno, otro tipo de algas unicelulares. ¿Quién sería otro tipo de algas unicelulares? Otro tipo de algas unicelulares van a ser las verdes. Las verdes. ¿Quiénes son las verdes? Las verdes vienen a ser las clorofitas. Otro tipo de algas unicelulares. Ojo que
Hay clorofitas tanto en el bando de las unicelulares como de las pluricelulares. Hay de los dos. Ahí están las clorofitas. ¿Qué cosa podemos decir de las clorofitas? Algas verdes, ¿sí o no? Claro, son algas verdes. De hecho, que el pigmento, la reserva y la pared tiene que ser similar en este caso al de las plantas. ¿No es cierto? ¿Qué decimos con respecto al pigmento? Con respecto al pigmento, decimos que las clorofitas, ¿qué cosa van a tener, muchachos? Tienen a la clorofila A y también presentan a la clorofila B, a las dos clorofilas. ¿Ya? Como reserva, ¿qué cosa van a tener como reserva? Como reserva alimenticia, ¿a quiénes van a presentar? Al almidón. Así es. Y en su pared van a presentar celulosa. Así es, muchachos. ¿Quién sería una alga unicelular y que en este caso le dé ese aspecto a nuestro mar verdoso, ¿no? Ese color verdoso. ¿Quién sería, muchachos, esta alga unicelular que pertenece al grupo de las clorofitas? ¿Alguno de ustedes reconoce quién es esta alga unicelular verde? ¿Nadie? El yuyo. Y ya, el yuyo en realidad es una alga roja. Y bueno, sería un alga de tipo pluri. Claro, pluri, ¿no? Claro, ese es macro. Ajá. Y vamos a ver que es una alga roja, pero se oxida y se vuelve verde. Esta alga, muchachos, unicelular, que estoy graficando por acá, también presenta su flagelo. Ahí está, mira. Esta alga se llama clamidomona. Clamidomona. ¿Sí? Las clamidomonas son algas unicelulares y son verdes. Ahí está. Clamidomona. La clamidomona es una alga verde, es unicelular y por ejemplo, en nuestro mar le está dando ese aspecto verdoso y que prácticamente tiene la característica, muchachos, de hacer una fotosíntesis oxigénica igual que todas. Sí, esta clamidomona, bueno, son varias en realidad, las que sirven de alimento para muchos de los peces. Claro, ¿no? Acá vamos a encontrar una gran diversidad de clamidomonas. Son varias clamidomonas que vamos a registrar en ella. Mira, ahí está. Si yo saco una clamidomona, si sacamos por acá, entonces en esta clamidomona, ahí está, en esta clamidomona, esta alga clorofita que ustedes están viendo por acá, ¿ya? Va a presentar sus cloroplastos, ahí están sus cloroplastos, y también va a presentar su vacuola. Pero esa vacuola ya no es una vacuola contráctil. No. Esta vacuola es una vacuola que empieza a almacenar algunos productos del metabolismo. ¿Sí? Ahí está, miren. Es por eso que luego la célula vegetal va a presentar esa misma vacuola. Esta sería una de las clorofitas, pero que nosotros encontramos a mayor aumento. ¿Sí? Esta sería una de las tantas clorofitas que nosotros podríamos ver a mayor aumento. Entonces, todas las clorofitas sirven específicamente para alimentación de los peces. Todas las clorofitas, en este caso, sirven de alimentación para los peces. Esta vacuola ya no es contráctil y estos cloroplastos
empiezan a tener mayor cantidad las algas. O sea, ya no solamente son 4, 8, ya hay 30, 60 cloroplastos. Eso permite que las algas verdes sean las principales en realizar la fotosíntesis, las verdes. ¿Ya? Y esta vacuola empieza a tener almacenamiento. Ya no expulsa agua. Ahora almacena iones y también almacena sales. Miren cómo cambia la vacuola. Miren cómo cambia la vacuola. De lo que era una vacuola contráctil, ahora es una vacuola que almacena. Muy bien, esas son las algas unicelulares. Ahora veamos a las pluri. ¿Qué cosa decimos con respecto a las pluri? Acá sí vamos a hablar del yuyo. Acá sí, muchachos, vamos a hablar del yuyo. También, ¿quién está? Está el conchayuyo. El conchayuyo. El cochayuyo, que son comestibles, ¿ah? Son comestibles. Claro que sí. ¿A qué tipo de alga pertenece? ¿Cuál sería, muchachos, la división? ¿A qué división pertenece el yuyo? Claro, cuando uno lo ve en un plato de ceviche, así es, John, muy bien. Rodo, muy bien, Alejandro. Así es una rodofita. Claro, claro que uno lo ve y dice, profe, ¿rojo por dónde? No lo vemos rojo. Claro, muchos dirán, no es rojo, profe, es verde. Pero no, muchachos, era rojo, sino que se ha oxidado ese pigmento cuando sale del mar. Y cuando sale del mar, el que predomina es el verde, que es la clorofila C. Ah, ya, entonces esas algas, esa macroalga viene a ser una rodofita. Rodofita. Es una alga pluricelular. Aunque también han encontrado algas de las rodofitas, han encontrado algunas que son unicelulares. Han encontrado. Pero trabajamos en casos generales para el examen que la mayoría, el 99% de las rodofitas son pluri. Son las algas rojas. ¿Entendido? Por acá me dice, cuando está fresco, así es, cuando está fresquito, recién salidito, tiene ese aspecto rojito. Pero ya cuando tiene tiempo fuera del agua, entonces ahí esta alga ya empieza a oxidar su pigmento. ¿Cuál es ese pigmento? Eso es lo que tú tienes que saber para el examen, muchachos. ¿Cuál es el pigmento de una rodofita? ¿Se acuerdan, muchachos, cuál es el pigmento? Ficoeritrina. Muy bien, muy bien. Acá me dice, si me preguntan si todas las rodos son pluri, entonces marco verdadero. Sí, claro. Si te preguntan si todas las rodos son pluri, verdadero. Trabajamos casos generales, ¿no? Sí. Pigmento es la ficoeritrina. Fico viene de alga. Eritro viene de rojo. Entonces, ficoeritrina es el pigmento rojo de las algas. Eso lo preguntan bastante en los exámenes. La reserva que tiene, ¿qué guardan, muchachos, las algas rojas? ¿Qué cosa guardan las alguitas rojas? ¿Qué material de reserva presenta una alga roja? El agar-agar. Muy bien, muchachos. ¿Qué cosa es el agar-agar? El agar-agar es un azúcar conocido como agarosa. Entonces, como la agarosa se repite, le han puesto de nombre el agar-agar. ¿Pero qué es una agarosa? Una agarosa viene a ser la unión de 3 galactosas. Cuando tú juntas 3 galactosas, entonces a eso se le llama agarosa. Agarosa. ¿Ya? Sí, vamos a encontrar que, bueno, y en su pared, ¿qué cosa hay, muchachos? ¿Será lo mismo lo que está en su pared y lo que guarda? ¿Qué dicen? A ver.
¿Será lo mismo lo que se encuentra en su pared celular y lo que está en su material de reserva? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Será lo mismo su material de reserva que lo que ellos están guardando? O mejor dicho, lo que está en su pared. ¿Qué encontramos en su pared celular entonces? Porque estas plantitas o estas alguitas tienen un componente en su pared y tienen un material de reserva. ¿Ah? Claro, la reserva es el almidón de Floridia. Claro, ya ves, acá estamos viendo que la reserva es el almidón de Floridia. El almidón de Floridia es una sustancia que básicamente, jóvenes, la planta o la alga lo tiene dentro de sus células. En cada célula tiene un almidón de Floridia, ¿sí? Y en la otra reserva, aparte del almidón de Floridia, es la carragenina o carragenanos, ¿no es cierto? La carragenina y los carragenanos también es una reserva. No lo pongo porque es el más conocido, el almidón de Floridia, pero acá existe también como reserva la carragenina. En cambio, cuando tú tocas su pared, tócalo, por ejemplo, ¿no? De repente te han servido ahí tu cevichito y tú agarras el alga y tócalo y parece como un jeve, ¿no? Ese es lo que estás tocando, es el agar, como una gelatina. Ajá. Eso es el agar. Entonces no confundan lo que guardan como reserva y lo que esté en su pared. ¿Sí? Así es, así es. Entonces, a estas alguitas, ¿cómo se le conoce? A estas alguitas se le conoce, jovencitos, con el nombre de las algas rojas. Algas rojas. ¿Sí? Y ahí tenemos un representante. Ahí está, vamos a dibujar al yuyo peruano. Al yuyo peruano, ¿no? Ahí está el yuyo peruano. Esto, muchachos, me representa al yuyo peruano. Y este yuyo peruano puede conocerse como la gigartina. Acá puede estar la gigartina. O también puede estar, aparte de la gigartina, el Chondrocánthus chamizoide. ¿Cierto? Ahí está, puede haber el Chondrocánthus chamizoide. Y ellos no presentan hojas, ¿ah? Recuerda que ellos no presentan hojas porque las hojas son órganos. Y si ellos no tienen tejidos, lógicamente no van a tener órganos. ¿Cómo se le llama entonces a estas estructuras que parecen hojas? Están haciendo el papel de hojas, pero no tienen hojas. No son hojas. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Esas estructuras, ¿cómo se llaman, muchachos? Filoides. Muy bien. A estas estructuras se les llama filoides. Filo viene de hoja, oide viene de parecido, parecido a hoja. Tienen también un pequeño soporte, pequeño digo porque no pueden ser tan grandes, y eso aparentemente es como si fuera un tallo. ¿Cómo le llamamos a él? Cauloide, parecido a un tallo. Eso es el cauloide. ¿Ya? Y también tiene algo que lo fija a las rocas, ¿sí? Porque cuando uno de repente ha ido al mar y ven cómo cosechan este tipo de algas, lo arrancan de piedras. Por eso si has comido, a veces te ha tocado piedritas, ¿no? Minerales. Sí, pero entonces no lo lavan bien, a veces zampan una piedrita, o a veces muerdes y acá justo te toca una parte de la piedrita donde estuvo adherido. Yo siempre soy bien salado, siempre me toca una piedrita. No sé si no lo lavan bien o no sé si las piedritas me siguen, ¿no? Ya no sé qué voy a hacer. Siempre tengo esa sensación, muerdo con fuerza, piedra. Por eso ya lo como con paciencia, ayudo ya, porque acá vienen piedritas. Claro, ese es el que tienen que limpiarlo bien. No, ese es en mi casa a lo apurado nomás, ya, que coman nomás parronas, ya, a lo que venga. ¿Ya? Entonces sí, a veces tienen que tener cuidado. Esa estructura se llama rizoide.
rizoide. ¿Ya? Y no te olvides, cuando está en el agua, el azul es el que predomina, el rojo es el que predomina. Y cuando sale el verde, y ahí se pone verdoso. ¿Ya? ¿Cuántas especies tenemos acá? Podemos citar a 2 especies. La gigartina, que es una especie de clorofita, y el Chondracanthus. Ya, 2 especies que vamos a colocar acá. La gigartina es una especie de rodófita y otra especie es el Chondracanthus, ¿no? Así se escribe, Chondracanthus chamizoy, su nombre completo, ¿no? Ahí está. Ya, esas son las estructuras. Parecido a raíz, parecido a tallo y parecido a hoja. Ahora, con respecto a lo que un compañero preguntó, su reproducción, acá ya no van a hacer bipartición. ¿Por qué no? Porque no son unicelulares. Entonces, ¿cómo es su reproducción asexual? Su reproducción asexual es por medio de esporas. Y tienen una fase que forma esporas que se llama esporofito. Y también tienen una fase sexual donde forman gametos. Se llama gametofito. O sea que las algas pluricelulares alternan su fase sexual y su fase asexual. Sexual, asexual. Sexual, asexual. Gametofito, esporofito. Gametofito, esporofito. Igual que las plantas. Igual que las plantas. ¿Ya? Así es, en el mar es rojito. Y cuando lo arrancan para que tú lo comas en un ceviche, en un chilcano, una parihuela, entonces cuando lo arrancan, ahí ya se oxida. Y entonces lo que era rojo ya se ve oscurito y a veces predomina la clorofila C, se ve verde. Se ve verde. ¿Ya, muchacho? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces sobre estas 3? ¿Ya se antojó ya? Ahí está, claro, ¿no? ¿Quién no le gusta, pues, un alimento de nuestro rico mar? Ahí está, ¿no? Entonces, sí, esos alimentos tienen bastante fósforo, muchachos, ¿eh? Muy recomendado para los chicos que quieren tener bastante energía para poder rendir académicamente. Claro, el fósforo está en ellos, bastante fósforo, ¿no? Mucho fósforo, para formar mucho ATP, mucha fosforilación. Ya. Vamos a hablar de otras algas. Otra de las algas pluricelulares, otra, muchachos, de las algas pluricelulares, ¿quién viene a ser? Las pardas. Las pardas, las algas pardas se conocen como las feofitas. Las feofitas son las algas más grandes que se han encontrado, ¿sí? Las feofitas. Ahí está, muchachos. Conocidas como algas pardas. Su pigmento de estas algas es un oscurito al cual se le conoce como fucosantina. Entonces, si a mí me preguntan sobre, vamos a ponerlo por acá para que nos alcance el espacio. Si a mí me preguntan sobre el pigmento de las feofitas, entonces decimos que el pigmento se llama ficosantina. O también en los libros aparece como fucosantina. Ficosantina o fucosantina es lo mismo. ¿Ya? Así es, así es. ¿Qué más? La reserva. ¿Qué cosa guardan en este caso las feofitas jóvenes? ¿Qué cosa es lo que guardan? Ellas guardan un material conocido como las laminarinas. Sí, el material de las feofitas, conocidas como las algas pardas, se conoce como laminarinas. ¿Sí? Y su pared, la pared que tiene una feofita, ¿qué cosa contiene? Un material que también es gelificante, solamente que lo usan bastante los dentistas, ¿no? Si alguno de ustedes se ha practicado ortodoncia,
¿no? Una alineación de los dientes, ¿no? Lo que llaman brackets. Entonces han vaciado una masa sobre tu boca, ¿no? Y una cubeta ha puesto en tu boca y ha vaciado una masa. Esa masa en cuestión de minutos se gelifica y forma un molde de tu dentadura. Entonces vierten un yeso, también desecado rápido, y ahí ya tienen el molde de tus dientes. Ya ahí aplican su geometría, donde tienen que emparejar, ajustar, para que puedan alinearlo a los dientes, ¿no? Alinear los dientes. Entonces, ¿cómo se llama esa masa? Alginatos. Los alginatos presentan en su pared celular, presentan los conocidos alginatos. Y claro, aparte de los alginatos, no solamente está en su pared, también lo puede guardar dentro de su citoplasma. Sí, también puede guardar en este caso estos alginatos que son gelificantes, ¿ya? Bueno, a ellos acuérdate que se le conoce con el nombre de las algas pardas. ¿Y qué se sabe de las algas pardas? Que son las más grandes que existe, ¿sí o no? Claro que sí. Hay alguitas de este grupo que han alcanzado a tener más de 60, 80 metros de longitud. O sea, imagínate, muchacho, unas tremendas algas, ¿no? Ahí está, mira, estas algas se les conoce también como árboles marinos. Mira las tremendas algas. Ahí está. Esto corresponde a un alga. Ahí está, muchachos. Esto corresponde a un alga del grupo de las pardas. ¿Sí? Las algas pardas son tremendas. Árboles marinos. Sí, más de 80 metros, hasta se han encontrado más de 100 metros. Algunas. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo, si no tienen un tejido de soporte, no tienen un tallo, cómo pueden estar en la superficie? La respuesta es muy sencilla, muchachos. Como no tienen un tejido de soporte, esas estructuras que parecen hojas, que nosotros lo hemos conocido o lo hemos denominado filoide, debe presentar unos flotadores. Unos flotadores. Claro, debe presentar unos flotadores. ¿Y cómo se llaman esos flotadores? A ver, si nosotros vamos a encontrar acá a estas algas en la superficie, ¿cómo es que pueden estar emergiendo si no tienen un tallo? La respuesta es que tienen bolsas de aire. ¿Cómo se llaman estas bolsitas de aire? Estas bolsitas de aire se le conocen, ¿cómo se le conocen? Se le conocen como los neumatóforos. Muy bien, neumatóforos. Neumo viene de aire. Neumonía, por ejemplo. Neumatóforos. ¿Qué son los neumatóforos? Son vesículas de aire. Estas vesículas de aire permiten que puedan mantenerse a flote. Porque si ellas no alcanzan la superficie, no hacen fotosíntesis. Acá tenemos a las algas más grandes que existen en el mundo, ¿sí? Conocidas como árboles marinos. Así le llaman, árboles marinos. Su nombre científico, bueno, acá hay varias algas que podemos citar. A ver qué algas podemos mencionar acá dentro de los árboles marinos. Podemos citar al Macrocystis. Al Macrocystis. Es una especie de feofita. Y otro, que es el más preguntado en los exámenes, el Sargassum. También, el Sargassum es otra especie. Miden más de 100 metros. Sí, se han encontrado más de 100 metros. Hay de 80, 60 metros, imagínate. Todo porque los filoides pueden mantenerse a flote. Los filoides
van a mantenerse a flote con esos neumatóforos. ¿Entendido? Ahí está. Entonces, siempre estas algas pardas son las más grandes que existen en el mundo. ¿Ya? Listo, ahí está sobre las xerofitas. Y el último grupo de estas algas, ¿cuál sería? El último grupo de las algas pluricelulares son las que tienen más similitud con las plantas. Correcto, ¿no? Si habían algas clorofitas unicelulares, también hay clorofitas pluri. Así es, así es. Y se menciona que estas algas fueron las que dieron origen a las plantas. ¿Por qué? Porque tenían varias células, a diferencia de las clorofitas unicelulares, ¿no? Así es, muchachos. Acá tenemos, ya sabes, su pigmento, su reserva y su pared. Entonces la clorofita tiene su pigmento, tiene la clorofila A y la clorofila B. En su reserva presenta almidón y en su pared presenta celulosa. ¿Qué alguita conoces, por ejemplo, que sea una clorofita? Una clorofita, muchachos, que sea pluricelular. Ahí está, muy bien, muy bien. Así es Mía. Así es Giancarlos, así es Alexandra. La lechuga de mar. La lechuga de mar está en este grupo. Así es. La lechuga de mar, ¿no? Recibe justo ese nombre por el aspecto que tiene. Ahí está, por el aspecto que va a presentar. Entonces, por esa razón le han puesto la lechuga de mar. Ahí está. Su nombre científico de esta alga, su nombre científico de esta alguita, conocida como la lechuga de mar, es la Ulva lactuca. Así es. Ulva lactuca es el nombre científico de estas algas. ¿Sí? ¿Se me escucha, no? Ya, a ver. Ulva lactuca. La Ulva lactuca es el nombre científico de estas alguitas. ¿Ya? Son algas, lógicamente, del tipo pluricelular. ¿Sí? Algas del tipo pluricelular. A ver, ¿sí me están escuchando, no, muchachos? Se ha cerrado mi otro... Ah, ya. A ver. Ah, ya, se ha desconectado. Un ratito, ¿ya? Ya, se había desconectado, qué raro. Ya, Ulva lactuca es el nombre científico de la lechuga de mar. Es la más conocida, porque dentro de las clorofitas tenemos al género Volvox, tenemos al género Spirogyra, o sea, dentro de las clorofitas hay bastantes especies, pero la lechuguita de mar es una de las más conocidas, porque si tú vas a nuestro litoral, cerca a las rocas es la primera que vas a ver, ¿no? En las roquitas están ahí las lechugas de mar, las arañas de mar, la vas a encontrar, es la más típica, ¿sí? Y se le conoce como los ancestros directos de las plantas. Ancestros directos de las plantas. Recuerda que no hay tejidos, ¿ah? No hay tallo, no hay hoja, no hay raíz. Y recuerda que tanto las feofitas y las clorofitas y las rodofitas realizan alternancia de generaciones. O sea,
pasan por una etapa gametofítica y pasan también por una etapa esporofítica. ¿Sí? Hacen mitosis para formar gametos y meiosis para formar esporas. No te olvides eso. ¿Ya? Listo, eso sería entonces con respecto a las alguitas. Ahora, con respecto a los protozoos, ¿qué cosa podemos mencionar con respecto a los protozoos? Los protozoos son los otros organismos que van a pertenecer a este reino, al reino protista. Entonces, ¿qué cosa podríamos indicar? ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos indicar, jóvenes, acerca de los protozoos? Los llamados también protozoos, protozoarios. ¿Tendrán características parecidas a las de las plantas? No, ¿sí o no? Claro, si las algas eran uni o pluri, ellos solamente son unicelulares. Entonces, por acá vamos a colocar cuáles son las características de los protozoos. Todos los protozoos son eucariontes, igual que las algas. Tienen células con núcleo y organelas. Pero en el caso de la cantidad de células, los protozoarios solamente tienen una. Así que no pueden ser pluri. Solamente van a ser unicelulares. Los protozoarios únicamente van a ser unicelulares. ¿Qué más? Además de ser unicelulares, todos los protozoos son heterótrofos. Heterótrofos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, muchachos, que no hay uno solo que tenga capacidad de hacer fotosíntesis o quimiosíntesis. Todos ellos dependen de la materia orgánica. Y vamos a poner acá, mira, heterótrofos holozoicos. ¿Qué significa este término holozoico? Significa que ellos ingieren partículas de alimento. Claro. Un heterótrofo, cuando decimos que es holozoico, es porque ingiere partículas. ¿Sí o no? Porque una bacteria también puede ser heterótrofa, pero no ingiere, no come. Ella descompone, y eso se llama saprobiótico. O sea, hay dos tipos de heterótrofos. Los saprobióticos, que descomponen la materia orgánica, y los holozoicos, los que ingieren la materia orgánica. Igual que nosotros son los protozoos. Además, se desplazan toda su vida. Claro, los protozoos se desplazan en ambientes acuáticos. Ya se van a desplazar en ambientes acuáticos. ¿Sí? Hay protozoos que viven en el mar, otros que viven en los ríos. ¿Sí? Cualquiera de ellos. Pero tienen dos etapas. Los protozoos tienen dos etapas. Una etapa inactiva, porque acá vamos a encontrar que algunos de estos protozoarios son parásitos, tienen una etapa inactiva con la cual uno se puede contaminar. Esa etapa inactiva con la cual tú te puedes contaminar o puedes infectarte a través de los alimentos, a través del agua, a través del acto sexual, esa etapa inactiva se llama quiste. O sea, ellos presentan una etapa inactiva. Una etapa inactiva. Un quiste es como una especie de semilla, es como una especie de espora. ¿Ya? Un quiste es una estructura de resistencia. O sea, ahí está dormidito. Ahí está dormidito. Adentro está, como el huevito del protozoo. Ahí está, mira. Esa es la etapa inactiva, se llama quiste. Pero cuando él encuentra las condiciones para poder utilizar la materia orgánica que lo rodea, y ojo que esa materia orgánica puede estar en tu intestino, esa materia orgánica puede estar en tu boca,
puede estar en tus genitales, puede estar en tu sangre, ¿sí? Porque estoy diciendo que algunos son parásitos. Entonces, ¿qué hace? Sale de su letargo, sale de su dormancia, sale de su inactividad. Y ahora, ¿cómo se denomina en la etapa activa? Cuando están activos, muchacho, adivina cómo se le va a llamar. Cuando están activos, ellos reciben el nombre de trofozoito. Ahí está, mira, un quiste es como un huevito y un trofozoito es aquel que sale, ya salió. Ahí está, es como el nacimiento del protozoo. Eso se llama trofozoito. Entonces nosotros podemos contaminarnos, infestarnos con quistes. Y cuando él encuentra el medio apropiado en nuestros órganos, en nuestros sistemas, se activa y sale como trofozoito. Sí, así es. Así que tener mucho cuidado con los alimentos y el agua que pueden traer protozoos. Algunos protozoos hacen su vida libre, o sea, van, buscan alimento y no tienen que parasitar a nadie. Pero hay otros que no, otros que van a buscar parasitar a un animal. Sí, ahí está. Esas vienen a ser las características. ¿Estamos? Vamos a hablar entonces de cada uno. Ya, vamos a hablar de cada uno, muchacho. Sí, voy a presentarte al primer grupo de protozoos. ¿Cómo se llama el primer grupo? A ver, el primer grupo de protozoos que vamos a hablar. ¿Quién es este primer grupo de protozoarios que nosotros vamos a hablar por acá? El primer grupito de protozoos es aquel que puede ser de vida libre o puede ser parásito. O sea, hay de los dos. Y se desplaza a través de falsos pies. Sí, porque ellos se van a clasificar por la... Así es, muy bien, muchachos. Este filo, acá ya no hablo de división, acá tenemos que hablar, muchachos, de filo. Este filo de protozoos se conoce con el nombre de sarcodino. A este filo se le conoce con el nombre de los sarcodinos. ¿Ya? Un sarcodino es aquel protozoo que se desplaza a través de ¿qué? A través de su pseudópodo. Sí, las amebas, por ejemplo, están acá. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches el término sarcodino, ¿cuál es el órgano de locomoción? El órgano que le va a permitir desplazarse. Ya. Entonces, si me están preguntando acerca del órgano de locomoción, inmediatamente, muchacho, tú respondes que son pseudópodos. Pseudópodos. Y ustedes por citología saben cómo se formaba un pseudópodo. Claro, profe, en citología nosotros vimos que el pseudópodo lo forman los filamentos de actina. ¿Se acuerdan los filamentos de actina o no? Los microfilamentos de actina tenían funciones, ¿sí o no?, del citoesqueleto. ¿Para qué servían los microfilamentos de actina? Para la citocinesis, servía también para la locomoción de los microtúbulos y también para formar pseudópodos. Claro. Entonces, en este grupo se encuentran las amebas. Las amebas. Vamos a dibujar una ameba. Ahí está una ameba. Hay amebas de vida libre y también hay amebas ¿en qué? Parásitas. Sí. Hay amebas de vida libre y también hay amebas parásitas. Esta ameba que hemos dibujado por acá es una ameba de vida libre. ¿Ya? Ahí está. Es una ameba que va y busca su alimento. Y mira lo que tiene por aquí. Tiene su vacuola contráctil para regular la ósmosis, para evitar no reventar por el ingreso de agua. Mira, tiene su vacuola contráctil. Pero como él es un heterótrofo holozoico, tiene otra vacuola. Y la otra vacuola es la vacuola digestiva.
que él va a presentar cuando coma. Claro, porque una ameba tiene que comer, ¿sí o no? Claro, una ameba tiene que comer. Y si está comiendo por acá alguna partícula de alimento, si está comiendo por acá partícula de alimento, entonces esto se transformará en una vacuola digestiva cuando se una con los lisosomas. Los lisosomas, ¿qué papel tienen, muchachos? ¿Qué función tienen los lisosomas en la célula? ¿Recuerdan o no? ¿Qué papel tienen los lisosomas en la célula? ¿Para qué sirven los lisosomas? ¿Ah? ¿Qué función tienen los lisosomas? ¿Para qué sirven? Claro, los lisosomas, muchachos, se encargan de la digestión intracelular. Los lisosomas se encargan de la digestión intracelular. Entonces, después de hacer la fagocitosis, esta ameba, ¿qué va a hacer? Muchachos, después de hacer la fagocitosis, entonces lo que vamos a encontrar es que el lisosoma se une a esa bolsita. ¿Y qué forma cuando se une a esa bolsita con el alimento? Forma la vacuola digestiva. Un alumno me preguntó por ahí, ¿qué cosa come, profe? Come algas, come fitoplancton. Por eso, cuidado, no te vayas a asombrar que en una pregunta de ecología te digan, ¿quién es el productor en el mar? El productor en el mar puede ser el fitoplancton, la alga unicelular. ¿Quién es el consumidor primario? ¿Quién se come ese fitoplancton? El zooplancton, el protozoo es el zooplancton, él se come. Claro, o sea, él puede ser casi del mismo nivel que el de un conejo. El conejo come alfalfa, la alfalfa es productor, el conejo es herbívoro, consumidor primario. Él también puede ser un consumidor primario porque se come a un productor. Cuidado con eso. El zooplancton se refiere a los protozoos y el fitoplancton se refiere a las algas. No es lo mismo. Pero si tú dices plancton, entonces te refieres a los dos, al fito y al zoo. ¿Ya? Sí, porque hay alumnos que tienen esa duda, así que por eso, si por ahí tenías esa duda, lo aclaro. El fitoplancton y el zooplancton son distintos. ¿Ya? Son distintos. Entonces, esta ameba es una ameba de vida libre. ¿Por qué es una ameba de vida libre? Porque ella está buscando su alimento y ella está ingiriendo su alimento. ¿Cómo se llama esta ameba? Su nombre científico de esta ameba de vida libre es la Amoeba proteus. Proteus. Nosotros también tenemos una de estas amebas, pero que vive en nuestro intestino. ¿Cómo se llama esa ameba que vive en nuestro intestino? Se llama Entamoeba coli. Entamoeba coli, sí, en nuestro intestino, ahí hay una ameba. Se llama Entamoeba coli. ¿Qué hace ahí, profe? Se come lo que no hemos podido digerir. Así que no nos causa ningún daño. No nos da nada, pero ella se aprovecha de lo que nosotros no hemos podido digerir. Es una comensal. Ajá. ¿Cómo entró? Fácil. Cuando nosotros hemos tomado alimentos, lógicamente, y nuestra flora microbiana no ha estado exenta de microorganismos. Hemos estado expuestos desde la niñez a muchos microbios. ¿O es que acaso los microbios no están a nuestro alrededor? Están hasta a nuestro alrededor. Al contaminarnos, se quedaron a vivir y hicieron una simbiosis con nosotros. O sea, una convivencia en la cual no nos genera ningún tipo de daño. Ellos se benefician de lo que puedan obtener de lo que nosotros no digerimos. En cambio, hay otras que también entraron, pero nos dieron como en pago vitaminas, y ella se llama Escherichia coli, pero esa es una bacteria, ya no es un protozoo. En cambio, la Entamoeba coli es un protozoo que entró con los alimentos, con el agua,
porque no creo que estés pensando que el agua, los alimentos están 0% de microbios. No creo que estés pensando eso, ¿no? O sea, no creo que cuando te sirvan tu segundo tú estés esperando que ese alimento está libre de microbios. Está con millones de microbios. Desde que ya sale del plato y ya se empieza ese contacto con él, hay millones. Si no te enfermas, es porque tienes un sistema inmunológico, que lógicamente está eficiente, ¿no? Está eficiente. Así que estamos desde que nacemos en contacto con microbios, desde que nacemos. Así tu mamá te tenga alguna urna de vidrio, vas a salir a respirar un poquito y ya entraron microbios, ¿no? Es imposible de desligarnos de los microbios. Claro, en cambio la entamoeba histolítica, la que está mencionando su compañero por ahí, la histolítica, ella no. Ella sí es un parásito. Claro, es un parásito que lógicamente ella entra también con los alimentos, pero ella no hace simbiosis. Ella más bien quiere destruir tu intestino. O sea, si tú comiste, por ejemplo, algún tipo de cultivo, como las lechugas mal lavadas, los berros, las beterragas, o aquellos cultivos de porte bajo, entonces esta entamoeba histolítica es otra ameba, otra especie de ameba, ella sí se va a ir al intestino. ¿Y qué va a provocar, muchachos? Va a provocar perforaciones al intestino. Sí, cuando provoca perforaciones, lógicamente hay un sangrado. ¿Sí o no? Claro, si este parásito entró con los alimentos contaminados, lógicamente en tu intestino hay un sangrado. Y eso se manifiesta en las heces. Eso se manifiesta, muchachos, en las heces. ¿Cómo se va a llamar ese cuadro clínico? Ese cuadro clínico se llama disentería. La disentería amebiana. Entonces, la disentería amebiana es cuando este protozoario, conocido como entamoeba histolítica, perfora el intestino para poder multiplicarse en los distintos órganos. Puede ir al pulmón, puede ir al cerebro, puede ir al corazón, ¿eh? Ojo con eso. O sea, no se contenta con romper tu intestino. Puede migrar a otro órgano y dañar en su reproducción. Se llama entamoeba histo. ¿Histo de qué viene? Histo viene de tejidos. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Histo. Lítica viene de lisis. Entonces rompe los tejidos. Esa es la entamoeba histolítica. La ameba que destruye los tejidos y causa la disentería amebiana. Ya ella causa la disentería amebiana. ¿Cómo llegó? En los alimentos, pues muchachos, no esperes que tu alimento que te sirve en el día de hoy, no esperes que esté con 0% de bacterias. Hay millones de bacterias en ese alimento, Jorge. ¿Ya? Y peor, si ese alimento no está hervido, sancochado, está crudo y está mal lavado, peor todavía. Y si tú haces un recuento de qué cultivos lo riegan con agua del desagüe, peor todavía, ya mejor ni te digo qué cultivos son, ya investiga qué cultivos son los que en la mayoría de los casos usan agua del desagüe para poder regar. Y lógicamente que en el desagüe hay materia fecal. Y si cosechan ese cultivo y no se le hace la asepsia correspondiente, ya sabes cuál es el riesgo. No quiere decir que exactamente te va a dar, porque hay personas, ¿cuántas personas comen en total falta de higiene y no les pasa nada? ¿No es cierto? Ya es porque han desarrollado mecanismos de defensa, ¿no? Han desarrollado mecanismos de defensa. Entonces, hemos hablado de 3 amebas. Uno, la que vive en los océanos, la que vive también en los ríos, la ameba Proteus. Otra, la que vive en el intestino, pero sin causarte ningún daño, entamoeba coli.
Y otra, la que entra con los alimentos mal lavados y destruye tu intestino, perfora. La histolítica, ella es la que causa la disentería amebiana. ¿Ya? Y puede migrar a otros lugares. ¿Ya? Y en cuanto a sus partes, tenemos dos tipos de vacuolas. Acá está la vacuola, ¿qué vacuola? La contráctil, y acá estaría, muchachos, la vacuola digestiva. Y hay otras amebas, ¿ah? Por ejemplo, no sé si tú has escuchado de la ameba comecerebros. ¿Sí o no? ¿No? Imagínate, antes de tu examen de admisión, te vas a la piscina, vas a nadar, y entra la ameba comecerebros a tu cuerpo, y ya fue, ya borró justo toda la información que habías estudiado para el examen. No, mentira, no. Las amebas comecerebros no es que coman cerebro en realidad, ¿no? Le ponen esos términos porque lesiona, ¿no? Áreas del sistema nervioso. Entra por la fosa nasal, ¿no? Entonces ahí se encontró 2 casos, creo que se encontró, o 3 acá en el Perú, de esta ameba que entraba por la fosa nasal, llegaba al sistema nervioso y destruía los tejidos. ¿Ya? Pero en este caso es peligroso también algunas amebas, ¿no? Son sus diferentes adaptaciones que tienen. Pero esta es la más inocua, ¿no? La que no causa ningún daño a nadie. Busca ella misma su alimento. ¿Ya, jovencitos? Muy bien. Ahí entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, no se olviden que este protozoario tiene 2 zonas, ¿ah? Acá, por ejemplo, tiene 2 zonas. Una que se llama ectoplasma, que presenta el citosol. No, el ectoplasma presenta el citogel, la parte más sólida, semisólida. Y la parte interna, la que está más caliente, es el endoplasma, el que presenta la fase, ¿qué fase? Sol. ¿Te acuerdas de la tixotropía? ¿Sí o no? Claro, la tixotropía, la fase gel, la fase sol. Tampoco te olvides que estos falsos pies, o llamados pseudópodos, se están formando por los microfilamentos de actina. Muy bien, muchachitos. ¿Alguna consulta entonces respecto a esta parte? Muy bien. Sí, bueno, todos los arcoínos tienen esto porque pseudópodos tienen su lisosoma, todos van a presentar las mismas estructuras. ¿Ya? Claro que en el caso del intestino, la Entamoeba coli, ya para qué va a tener vacuola contráctil, si el osmómetro sería el huésped, ¿no? Ya su vacuola se hace inactiva, entra en desuso y ya no se visualiza muy bien cuando se saca del microscopio. ¿Ya? Así es. Muy bien, chicos. Ya de ahí hablarán la parte de los mastigóforos, y también hablarán de la parte de los esporozoos. ¿Ya? Listo, espero que sea podido comprender. Cuídense bastante. Nos vemos.